gracias por estar aquí presentes en la presentación de La Tostadora, el nuevo libro de Andrés Rosland. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Daniel Pastor, soy secretario de investigación de la facultad y hemos organizado esta presentación en la cual habrá en primer lugar Lizzy Trejo, que es docente de teoría del Estado de la facultad y defensora pública. Luego voy a decir algunas cosas sobre el autor y el momento del derecho penal que le ha tocado vivir, no sobre el libro, porque tuve ya el privilegio de hacer el prólogo. Y finalmente, el decano electo de la facultad, el doctor Leandro Vergara, se va a referir al libro. Y quizás le demos al final la última palabra a Andrés. Así que, Lizzy, por favor, si querés comenzar. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, yo voy a hacer la parte del final, voy a hablar de por qué entendemos que es sumamente relevante y urgente lo que viene a aportarnos hoy esta tostadora que nos trae Andrés Rosland. Si tuviéramos que resumir en poquísimas palabras por qué es relevante, actual y urgente la tostadora, diríamos porque recuerda la centralidad del resguardo de las garantías procesales básicas para la vigencia real del Estado de Derecho. Esa noción que es la piedra basal sin la cual no existe ni orden constitucional, ni liberalismo político, ni república, ni democracia. Esto que es de lo más básico se ha desvirtuado frente al llamado punitivismo, entendiendo por tal cosa un recurso exacerbado al derecho penal como respuesta a los más diversos problemas de la sociedad, empezando por demonizar a determinadas categorías de personas que delinquen para terminar en una especie de aire de época que de lo más poluto todo lo va contaminando a su paso. En ese sentido, si bien la tostadora arranca con 3 primeros capítulos destinados al problema muy específico de los juicios de lesa humanidad, lo cierto es que en la propia progresión del libro evoluciona hacia un planteo mucho más abarcativo y más profundo, pasando por el análisis del llamado crimen político y decantando finalmente en consideraciones acerca de los efectos nocivos de la injerencia de la moral y de la política en el razonamiento judicial, ¿sí? En el razonamiento de nuestros jueces, del traspaso de la legalidad a la legitimidad y de problemas alrededor del tan en boga concepto de humanidad. Todo lo que en verdad es aplicable a todo el espectro procesal y no solo a determinada categoría de juicios. En nuestro país, este punitivismo como aire de época se ha reflejado en algo que ya conocemos, todos estamos acá, que es una política criminal de más pena y más cárcel, que impide erradicar problemas permanentes, como por ejemplo el altísimo porcentaje de personas presas preventivamente que tenemos en nuestras cárceles, y también de ciertos grupos que no están ni siquiera en las condiciones mínimas físicas y de dignidad humana básica de afrontar la prisión en cárcel, como mujeres embarazadas, mujeres alojadas con hijos en primerísima infancia, personas ancianas y personas con graves enfermedades. Y esto no es una percepción, no es una opinión de quienes estamos hoy acá. El punitivismo como nota de época se refleja en datos duros, ¿sí? En estadísticas carcelarias que nos muestran en todo su esplendor la urgencia y la relevancia del planteo que trae la tostadora. Menciono solo 2 o 3 datos para dar paso a los verdaderos presentadores del libro, y solo recuerdo algunos datos que también son poco conocidos por todos, que a nivel federal y también en varias de nuestras provincias argentinas tenemos emergencia carcelaria declarada, ¿sí? Tanto a nivel federal, que se acaba de renovar una emergencia carcelaria que fue originalmente declarada por 3 años, donde no se avanzó en materia de política criminal hacia ningún intento de solución, ¿sí? de las razones de esa emergencia carcelaria, se acaba de prorrogar por 2 años más. También en Chaco, en Chubut, en Salta, con más de 4.000 personas detenidas, tanto en sistemas penitenciarios como en comisarías. Y por supuesto, tantas otras provincias que, aún sin una declaración oficial, están en emergencia carcelaria permanente. Hay datos, por supuesto, de sobrepoblación, tal vez el más impactante es el del Servicio Penitenciario Bonaerense. Cifras oficiales indican
población detenida total de 50.838 personas, ¿sí? Cuando la capacidad operativa del servicio penitenciario bonaerense es de apenas 22.060 para el año 2021. Estas son solo las cifras oficiales, las que no sabemos, no tenemos acceso a ellas. Esto arroja cifras de sobrepoblación escandalosamente superiores al 100%. ¿Sí? Por su parte, el Servicio Penitenciario Federal, otro tanto, el índice tal vez menos exorbitante o menos escandaloso, pero también que tuvo un momento de suspensión de sobrepoblación en la pandemia y ahora otra vez está despegando y actualmente tenemos de nuevo un 4% de sobrepoblación carcelaria en el sistema federal de cárceles. En esos universos también increíblemente seguimos teniendo a mujeres embarazadas y madres con niños en primerísima infancia viviendo con ellas en las cárceles. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en el Servicio Penitenciario bonaerense tenemos más de 40 niños que aún viven en las cárceles con sus madres. Y esto también es punitivismo, ¿sí? Es punitivismo llevado tal vez a su máxima expresión de locura, ¿no? Niños que cumplen las penas de sus madres, porque no podemos dejar ningún delito impune. Mucho más esquivo el dato, pero también tenemos personas ancianas y gravemente enfermas entre esta población carcelaria. Ahora, ustedes bien podrían decirme, bueno, pero es gente que está cumpliendo pena. Entonces, déjenme recordarles los porcentajes de las personas presas sin condenas. ¿Sí? Servicio Penitenciario bonaerense, el 53% de la población actualmente detenida se encuentra bajo la modalidad de prisión preventiva o sin condena firme, el 53%. Servicio Penitenciario Federal, también cifras cercanas al 50%, un 48,20%. Si la ley fuera la ley, como vive insistiéndonos Andrés Rosler hace rato ya, no tendríamos estos números. Entonces, urgente recomendación para quienes diseñan políticas criminales, para quienes juzgan o son operadores judiciales con alguna injerencia posible en esta realidad, que adquieran la tostadora libro, para que después la única opción en este país de quienes quieren una garantía no sea comprarse la tostadora electrodoméstico, como recomendaba aquel personaje de Clint Eastwood. Finalmente, con esto cierro, tengo que reconocer que soy débil y cedo en este acto al deseo de decir algo desde el lugar que me toca trabajar, que es la defensa pública, y resaltar que la tostadora libro tiene un especial valor para todas las personas que ejercemos la defensa penal. Yo hablo de la pública, pero también aplica a la privada, porque Andrés resalta como nadie la importancia de la tarea de la defensa para el mantenimiento del Estado de Derecho. Ese pedir garantías procesales mínimas para las personas en juicio, que muchas veces es vista como el trabajo sucio, en realidad estamos pidiendo ni más ni menos que se aplique la ley. Entonces, también defensores, adquirir una tostadora, por favor, y sigamos todos desde el lugar que nos toque ocupar, bregando porque no se abandone entonces el barco de las estrictas consideraciones de legalidad para caer en las turbulentas aguas de la legitimidad política, la moralización del derecho, las alegorías vacías a un concepto de humanidad que se hace añicos al momento en que retiramos personas de su manto de protección. Por mi parte, eso es todo lo que quería decir y ahora sí escuchamos a quienes realmente venimos a escuchar. Muchas gracias, Lizzy, fantástico. Un día de presentación del libro es un día de fiesta, un día de las carreras, diría yo. Mirando hacia el hipódromo y ese atardecer espectacular. Perdón que me sienta mucho eso. Claro, para los más jóvenes no significa nada el día de las carreras. Para los que no son tan jóvenes es un disco de la banda británica Queen. Y para nosotros que somos más mayores es una película de los hermanos Marx, ¿no? Naturalmente. No podíamos empezar con otro tema si de un libro de Andrés Rosler se trata. Pero es una fiesta y agradezco mucho al autor porque ya me dio el privilegio de prologarle el libro, que en realidad es un gesto humano, porque el libro es muy perfecto, entonces buscó un prologuista imperfecto para mostrar síntomas de humanidad, no es que me aprecie Andrés. Así que le agradezco mucho tanto ese gesto como permitirme hoy estar aquí y haber organizado esta presentación, y agradezco mucho a Lizzy por compartir con
aventuras penales, y también a Leandro, que estamos comenzando aventuras penales. Leandro es un civilista de tanto peso, tan interesado en teoría del derecho, con tanto éxito, pero también en los problemas penales, empezando entonces nuevas aventuras con un nuevo colega, a empezar a transitar un camino juntos, ahora que está por asumir el decanato de la facultad, esa alta responsabilidad. Y hoy le recordaba de un libro de los años 60 de un civilista, Julio Dassen, que se llama Voltaire, defensor de Juan Calas. Un civilista que escribió un libro magnífico contando aquel episodio en el cual Voltaire realiza un recurso de revisión contra una persona, contra los tribunales que habían condenado injustamente a la rueda y asesinado, como dice él, un asesinato judicial a Juan Calas, que era un hugonote que no lo toleraba, por tanto, en Toulouse en aquellos tiempos, 1762, y lo mataron por eso, incriminándolo falsamente de unos asesinatos. Así que, en memoria de Julio Dassen, que fue un gran civilista muy preocupado por los problemas penales, bienvenido a este terreno, Leandro. Bueno, y agradezco a editores del puerto. ¿Dónde están los editores del puerto? ¿En Ushuaia? Están afuera. Están vendiendo la tostadora. Porque la verdad que es una iniciativa de ellos, este libro, que reúne 4 trabajos ya publicados por Andrés, más un quinto que escribió especialmente para el libro y que es formidable. Pero sobre el contenido del libro va a hablar después nuestro decano electo, ya lo hizo Lisi, yo lo hice en el prólogo, así no quiero hablar ni del prólogo ni del libro. Voy a hablar un poco de Rosler rápidamente, del tiempo penal que nos tocó vivir. Pero siempre en clima un día a la carrera, ¿no? Porque Lisi ya no dice, estás exprimiendo la tabla. Pero bueno, la realidad es así. Muy bien. Rosler, yo diría, como experto en cuestiones penales, o paso por ser experto en cuestiones penales, que si Rosler no existiera, tendríamos que inventarlo los penalistas. Realmente apareció como un no penalista, que quería ser penalista y que al final es penalista. Pero lo más importante es que sea lo que sea, es el más sugerente en este momento para nuestros temas, ¿no? Claro, viene de la filosofía jurídica, de la teoría del Estado, de la teoría del derecho, de las ideas, la historia de las ideas, y ahí vemos esa conexión que no es casual con lo penal, ¿no? Porque es el instrumento más brutal que tiene el Estado, por tanto el derecho es el sistema penal. Por ejemplo, un autor alemán con quien en los años 60 se formó un maestro, Julio Mayer, Hans Siff, siempre decía, mire, cada vez que hay un cambio del sistema político, lo primero que cambia el sistema político es el sistema penal. En un sistema autoritario, inmediatamente usted va a tener un sistema penal más autoritario, un democrático va a tener un sistema penal inmediatamente más democrático. Y uno de los profesores alemanes, los cuales por culpa de Julio Mayer tuve que conocer y estudiar, Klaus Roxin, decía también que el sistema penal es el sismógrafo de la Constitución. Si uno quiere saber realmente si un país tiene un Estado de Derecho, más que leer la Constitución, mira cómo funciona el sistema penal. Se acaba de poner una fotografía buenísima. Si uno lee la Constitución, son fantásticos penalmente, más garantías no podemos tener, un derecho penal más liberal y respetuoso del individuo, más desconfiado de los instrumentos punitivos no podría haber. Cuando vemos la realidad nos damos cuenta de que funciona de otra manera, que hay una contradicción entre esa Constitución tan liberal, tan pro individuo, tan respetuosa de los derechos fundamentales y esta realidad tan despótica respecto del uso del poder penal en los casos reales. Bueno, ¿cómo llegamos al punitivismo, al neopunitivismo? Por la desconstitucionalización del sistema penal. ¿Cómo no se salió de una vez? Desconstitucionalización del sistema penal. Empezamos en las últimas décadas del siglo pasado con la teoría del neoconstitucionalismo, empezar a transformar las preferencias en cánones constitucionales, aunque sean totalmente contrarios a lo que está escrito en la Constitución, tanto por parte de la ciencia como por parte de los tribunales y del legislador. También
También pasamos de la protección al imputado, que rigió soberanamente hasta los años 60, 70 del siglo pasado, a darle mucho protagonismo a la víctima en los procesos, lo cual hace una contradicción imposible. No se puede proteger a los dos. El ejemplo claro es el libro de Prorreo. Es prorreo, no es pro víctima. Y si es pro víctima, no es prorreo, no es posible. Y este es el terreno de las garantías. O están para uno o están para el otro. Y cada nuevo derecho que se le otorga a la víctima, que se le otorga en todos los países del mundo, nosotros tenemos una hermosa ley de la víctima, tocándole todos sus nuevos derechos en el procedimiento penal, significa restarle derechos al imputado, dejando obviamente como papel pintado las reglas de la Constitución. El castigo penal tiene mucho prestigio, lamentablemente, en la sociedad. La sociedad quiere penas, los medios de comunicación quieren penas, y la política quiere penas porque el electorado quiere penas. Entonces goza de mucho prestigio la exacerbación del castigo penal. Y también, esto es cierto, aumentan los negocios punitivos. Hay más cargos judiciales porque hay más delitos, hay más trabajo para los abogados, todos felices y se aumenta el sistema punitivo. Para esto hay un empuje de parte tanto del legislador como de nuestros tribunales. El legislador trae este punitivismo por medio de figuras penales que son totalmente inapropiadas. Por ejemplo, el lavado de dinero, que está en todo el mundo. Bueno, la mayoría de los países del mundo tienen mejores poderes judiciales, no les pueden dar el lujo de tener un delito de lavado de dinero. Nosotros tenemos puesto un freno a la presión extranjera para tener ese tipo de delito, hasta tanto no tuviéramos mejor armado en nuestra organización judicial, nuestros procedimientos penales y el funcionamiento de nuestro personal de la justicia. Porque si uno lee ese tipo penal se presta mucho a la arbitrariedad si uno no tiene un poder judicial realmente respetuoso de los derechos y garantías, porque ya no hablamos de un tipo penal comprensible como puede ser el que matare a otro, sino de verdaderos guiones de cine que administrar, el que de cualquier manera ocultar, simular, falsificar. Bueno, una fiesta para el interpretativista, una fiesta ese tipo de penal. Introducimos la responsabilidad penal de las personas jurídicas, otro muy buen negocio con los abogados particulares. Pero no podemos castigar decentemente a las personas físicas. Tenemos procesos que duran, hoy hablábamos con un colega, 10 años, pero tenemos procesos de 20 años, tenemos procesos no cerrados después de un cuarto de siglo contra personas físicas, y vamos a perseguir también a las jurídicas, por más que sea la moda en el mundo. Bueno, y leyes interpretativas. Este legislador nos regala leyes interpretativas como la que comenta Andrés en el capítulo 3 de su libro. Y el funcionariado penal se rinde por razones de conveniencia, que son comprensibles y que seguramente yo estuviera en lugar de eso haría lo mismo, y se rinde a establecer castigos a toda costa, a castigos de cualquier manera, sin respeto por las garantías, porque en definitiva, no digo que todo el mundo lo haga eso, porque la ciencia de las generalizaciones son inevitables, no me mires así, bueno, ya me está mirando mal. Y van a monetizar, y muchos otros que están acá tampoco, pero yo lo sería. Porque con tanta presión, ¿cómo hace uno para irse tranquilo a casa? Y para encerrando a una persona que es inocente, ¿no? Y si eso no trae problemas. Dejando en libertad a un inocente, uno puede tener problemas. Y como todos, tenemos que cuidar el trabajo, porque de eso vivimos, de eso viven nuestros hijos, y la situación no está fácil, ¿no? Como para perder el trabajo. Muy bien. ¿Qué hace Rosner con su tostadora? Nos dice que el punitivismo es bueno, pero que el garantismo es mejor. Desde esa cultura constitucional que no ha sido modificada, porque esto es lo llamativo y es lo que destaca Rosner, y por eso su función y su libro es tan importante, ¿no? Diciendo a los penalistas, pero ustedes cambiaron la Constitución o están trabajando con la misma, ¿no? Porque en la caja de la tostadora abajo no está la garantía, está la Constitución en la tostadora de Rosner, y él nos muestra todas las ventajas que tiene que la Constitución sea respetada, empezando por el hecho de ser rígida, precisamente. Todas estas preferencias, todas estas conveniencias del Parlamento, de los medios, de los funcionarios, de los abogados, no pueden modificar una Constitución. No le pueden hacer decir a la Constitución lo que la ley no dice, ¿no? Son mandatos presidenciales de 4 años. No puede decir porque es un constitucionalista, no,
dura 2 o dura 12, porque la iniciativa en materia impositiva es del Senado, no es más de diputados sin reforma constitucional, o que se puede condenar sin juicio, o que se puede abolir el principio de legalidad, otro tema que trata muy bien Andrés, o que está bien que las cárceles sean insanas y sucias, ¿no? Como son. Rohler, entonces, ¿qué sos, Andrés? ¿Sos liberal o sos conservador? ¿Sos revolucionario o contrarrevolucionario? ¿Progresista o reaccionario? ¿Héroe o villano? No, como diría Habermas, es un exponente del patriotismo constitucional. Y vivimos, y él nos muestra, un momento Beccaria al revés actualmente. Porque Beccaria combatía contra el ancien régimen porque quería derrotar. Nosotros luchamos para que no vuelva. Y en eso nos ayuda mucho el libro de Andrés, ¿no? Que no vuelva al derecho penal por esa conexión con el Estado y la política, porque si vuelve el despotismo, el derecho penal vuelve al gobierno de las sociedades. Y no estamos lejos. Nadie va a pensar que la democracia es como el aire. Bueno, el aire se está por acabar, el agua también, pero van a durar un poco más. Y si acaban ya no nos importa. Pero no piensen que la democracia está ahí como el aire y el agua, que va a estar para siempre, ¿no? Si no la cuidamos, y cuando empezamos con el despotismo penal, empezamos a poner en peligro la democracia. Bueno, para que esto no suceda, Rohler aboga por un sistema penal encuadrado en el Estado constitucional del derecho, que es lo que él defiende, o sea, un derecho penal mínimo, limitado, humanista, moderado y controlado, para que la protección del individuo frente al poder de castigar del Estado sea real y pueda evitar los proverbiales abusos y arbitrariedades que se cometen en el ejercicio del poder del individuo. Muchas gracias por su atención. Invitarme a tener el placer de leer esta tostadora. Para explicar su internación durante 5 años en el manicomio londinense de Bethlehem Royal Hospital en el siglo XVII, el dramaturgo inglés Nathaniel Lee resumió lo ocurrido con una frase que hoy sería un magnífico titular: me llamaron loco, yo les llamé locos, y entonces, maldita sea, me ganaron por mayoría. Todos los días, en algún lugar, una locura establecida por mayoría o por la fuerza trata de imponerse como si fuera sentido común, mientras el disenso es una cosa de locos. Hasta que un día, esa locura, no sé cómo ni de qué forma, ojalá que sea leyendo el tipo de literatura que propone Andrés, termina desmoronándose. Entonces aquel disenso que perdía por mayoría o por la fuerza culmina transformándose en algo muy sensato, incluso elemental. Creo que Andrés Rohler, con su ley, que es la ley, y ahora con su tostadora, aparece desarmando a una corriente de pensamiento que viene imponiéndose por mayoría, el interpretativismo. También quizá con mucha delicadeza y finura, no desprovista de ironía, siempre mucho humor, acompañada de citas de Monty Python que lo confirman, viene poniendo en evidencia a muchos seguidores de Ronald Dworkin, que si bien suelen ser muy liberales y absolutamente correctos en lo político, lo cual es más que respetable y compatible, en materia de teoría del derecho, según la evocación de Andrés, son portadores sanos del virus interpretativista, que en extremis, que digo yo, tienen mutaciones muy peligrosas de corte productivista en muchos casos. Ocurre que si bien ese virus, muy simpático y agradable en lo político, un día invade un caso judicial, muy luego otro, atalla. Entonces todo se vuelve muy difícil de explicar, por lo menos a la luz de una mirada que privilegia el Estado constitucional de derecho con división de poderes, en donde las garantías de los derechos representan una bandera muy difícil de realizar. He escuchado a Andrés decir, sonrojándose un poco, así lo observo, que la cosa debe estar muy mal.
Ello porque una persona como yo, dice Andrés, que se dedica a la teoría del derecho, ahora tiene que ocuparse de ver qué hace la dogmática. Si eso está ocurriendo es porque todo está muy complicado. Ahora, pienso yo, Leandro, lo digo así, ¿por qué una persona como yo, que se dedica supuestamente a la teoría de las obligaciones, a la responsabilidad civil, tiene que ocuparse de la teoría del derecho? Bueno, seguramente es porque efectivamente la cosa está muy complicada. Claramente la dogmática ya no es lo que era. Cuando hace pocos años se pensaba en cómo iba a ser el futuro del derecho hoy, lamentablemente hoy ya no se sabe cómo será. Quizá como dice Joey Berra, el novelista, predecir es particularmente difícil, especialmente cuando se trata del futuro. Es que el futuro ya no es como solía ser. El problema de las modas en el derecho es que nunca vienen solas, con ideas claras. Vienen, diría yo, ataviadas de falsos ropajes. En efecto, las teorías del derecho no siempre muestran lo evidente, se presentan con paradojas y en nombre de las mejores intenciones suelen conducirnos a parajes, si no infernales, a lugares de temperaturas suficientemente elevadas, en muchos casos cercanos a la saturación. Sucede que un buen filósofo tiene que ver en la oscuridad, debe organizarse, pues nada es muy claro a primera vista. Un buen filósofo debe organizar las ideas. Borges decía que a él le bastaba decir que si soy rico en algo, lo soy en perplejidad más que en certidumbre. Sin embargo, agregando un pero, que siempre el pero matiza lo anterior, decía: dado que la filosofía es el entendimiento claro y preciso, la filosofía es la organización de las perplejidades esenciales del hombre. Yo diría que Andrés se dedica a organizar perplejidades. La lectura de estos ensayos sobre punitivismo y Estado de Derecho lo demuestran y por supuesto lo confirman. El garantismo, como bien se sabe, y Andrés lo remarca muy bien, se ocupa de que ningún inocente sea castigado. Ello a costa de la incertidumbre que supone que algún culpable pueda resultar impune. Ese cálculo está concentrado en la máxima nullum crimen sine lege. Por su parte, el punitivismo reclama que ningún crimen quede sin castigo, es decir, que ningún culpable quede impune. La máxima rectora que gobierna es el brocardo latino, que es nullum crimen sine poena. Entonces, el garantismo tiene que asumir que habrá culpables libres y el punitivismo, por su parte, tiene que asumir que habrá inocentes presos. Estos tópicos en materia penal se proyectan de manera muy concreta en el debido proceso, la presunción de inocencia, la irretroactividad de la ley penal, la aplicación de la ley penal más benigna, etc. Abro un paréntesis, decidida. ¿Qué sucede con el resto del derecho? Con estos tópicos, ¿sabes? Cuando estos se filtran en el resto de la dogmática del derecho. ¿Qué ocurre cuando el punitivismo se mete en el derecho de la responsabilidad civil? En particular, ¿qué sucede? Pensemos así, por ejemplo, en el derecho de familia, señala un especialista que hay que pasar. Cuando tiene que dirimir dramáticamente a quién le corresponde la custodia de un niño. ¿Qué ocurre en los procesos que tienen medidas cautelares como la de violencia familiar? ¿Cuál es el lugar del punitivismo y del garantismo en esos lugares? ¿Qué reglas corresponde aplicar preservando el debido proceso y la presunción de inocencia? ¿Cuáles son las pruebas necesarias para disponer ciertas medidas cautelares? Por lo tanto, debe organizarse la complejidad que supone administrar los hechos con distintas dosis de garantismo y punitivismo, pues, se piense o no, efectivamente se aplican. Cada tópico debe asumir sus respectivos costos, por lo tanto, habrá más o menos inocentes castigados, o habrá más o menos culpables impunes. Recomiendo la lectura, selecciono la página 52, en donde el autor, después de traer un textual de Nino, dice, parafraseándolo: el genocidio es un crimen atroz e imperdonable, pero debe ser entendido en contexto. Se pregunta, con sagacidad del autor, ¿qué agrega el pero?
Es decir, ese contexto modifica algo, debe modificarlo. ¿De qué manera puede, debe o no debe abandonarse las garantías y el debido proceso de la legalidad? ¿Acaso el contexto en donde está, por supuesto, la cara del cliente tiene tanta fuerza que justifique el punitivismo? ¿O en su caso estará justificado el mismo? Al menos una suerte de interpretativismo moderado, lo cual en buen romance podría denominarlo un punitivismo de buenos modales o con buenas intenciones. El autor, como todos bien saben, es un estudioso de Schmitt, también de las ideas jacobinas, incluyendo la reflexión del terrorista Robespierre. Este punto para mí es muy importante, yo diría que es muy importante, porque tales estudios, citas y referencias, como es obvio, no son para adherir a esas ideas, sino para, en todo caso, adherir a las ideas que estos personajes polémicos rechazaban. Sucede que en muchos casos terminan realizando las mejores, más inteligentes y refinadas descripciones de las cualidades de las ideas del liberalismo, el garantismo y, por supuesto, del positivismo. Rosler reflexiona, aprende, extrae y enseña los porqués de los postulados que están ahí, en sus detractores. Todo ello para, repito, adherir por fin a los postulados del Estado constitucional de derecho con garantías y derechos fundamentales, y sin ninguna duda de la división de poderes. Esto no es más, como dice Andrés, que la heladera vaya en la cocina y que la ducha se ponga en el baño. Con ese arsenal de claridad aborda el capítulo 2 y el 3 una crítica completa de los fallos Muini en Batalla, donde explica con rigor de un teórico del derecho, pero no de uno cualquiera. Lo hace con la explicación que es la de un autor que está haciendo teoría del derecho aplicado. En efecto, explica cuáles son los problemas de la coherencia entre un fallo y otro fallo. También da cuenta del punitivismo, la garantía fundamental del derecho penal, el debido proceso, en definitiva, lo que hace al principio de legalidad. Luego, la tostadora deja buenos productos, buenas tostadas, diría, que es en un excelente capítulo 4, ensaya varias tesis sobre la soberanía, lo liberal, así como de sus límites. En el capítulo 5, la elocuencia del título y sus subtítulos me exigen de mayores comentarios. Lo leo muy rápido. Capítulo 5, Hermes o la continuación de Antígona por otros medios. Y sus 3 tesis. Interprétame otra vez, a media luz, coautor e intérprete, y al final Hermes, Antígona primero. Finalmente, está el capítulo 6. Aquí se explica muy bien el desplazamiento de la legalidad hacia la legitimidad. Todo ello a propósito de un relato macro y microscópico del proceso que se le hizo al 2016. Este capítulo lleva un epígrafe de una cita de Albert Camus muy sugerente. Bueno, para eso sirven los epígrafes, ¿no? Sugerir. En la que en su parte pertinente dice: el mayor de los tormentos es ser juzgado sin ley. El proceso del 2016 lo siguió una convención o una asamblea en donde los abogados del monarca tuvieron que escoger entre dar batalla política o elegir lo jurídico. Optaron los defensores por la última, sabiendo, como dice Andrés, que esa suerte solo el tiempo podía brindarles algún tipo de victoria moral, lo dice en la página 165. El debate jurídico permitía suponer que estaba vigente la Constitución, en donde la figura del rey era inviolable y sagrada. Por lo tanto, con el texto constitucional en la mano, solo cabría el destronamiento y solo después el ya ciudadano Luis Capeto, no Luis XVI, sino Luis Capeto, podía ser juzgado por los delitos que cometiera con posterioridad. Pero, si no era un rey con atribuciones, debía juzgárselo como a cualquier ciudadano, y ahí estaba el Código Penal, que con ese código en mano no habría pruebas que pudiera legítimamente condenar. Aquí el autor, Andrés, extrae con magistral precisión textuales de Robespierre, que al fin y al cabo todo lo tenía muy claro. No debía continuarse eso.
Ello porque traía consigo la posibilidad lógica de que podía ser declarado inocente. De eso se trata un juicio, ¿no? Lógicamente hay dos posibilidades. Esto, como dice el autor, era intolerable para Robespierre. El juicio era, por lo tanto, algo contrarrevolucionario. Estas objeciones eran certeras, por lo tanto, había que ejecutarlo sin más. La posición de Robespierre, como bien señala Andrés, es un homenaje indirecto a lo que significa la legalidad. Termino. Es muy ilustrativo, en rigor, yo diría, muy ilustrado, ¿sí? Debería decir, lo que podrían clasificarse, que hace Andrés, las 4 posiciones de los miembros de la Asamblea que juzgaban a Luis XVI. Estaban los jacobinos, Robespierre, que no querían el juicio, como ya dijimos, porque era contrarrevolucionario. Luego estaban los girondinos, que según Andrés practicaban una especie de formalismo selectivo, o querían juzgarlo, sí, pero asumiendo que se trataba de un caso difícil, todo lo cual daría lugar al interpretativismo, lo digo así, muy alambicado, o como dice nuestro autor, con un humor interesante, antes de decidir una condena, primero unga unga. Después estaban unos pocos que apoyaban la absolución, algunos no. Y por fin, los que siempre, en todas las situaciones comprometidas y acuciantes, se inclinan por estar emocional, anímica, ética y moralmente del lado de los vencedores. Son los que, como dice Andrés, lo sostienen todo hasta el día en que lo derriban todo, o, como sigue diciendo Andrés, los que poseen ese instinto de dar el empujón certero cuando ven a alguien que se está poniendo. Bueno, muchas gracias Andrés por tu texto, me sirvió muchísimo. Andrés, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Les agradezco a todos por haber venido y les agradezco mucho a los presentadores, ahora que oí lo que dijeron, Liz Trejo, Daniel Pastor y sobre todo al decano electo Alejandro Vergara, por el trabajo que se han tomado. Y realmente no sabía lo que iban a decir, por eso antes les pregunté que me contaran un poco. Estaba preocupado que me dijeran la verdad, pero por suerte fueron muy generosos. Estoy muy agradecido obviamente a Editores del Sur por esta gran oportunidad de difundir algunas ideas sobre el derecho penal de la Ilustración que lamentablemente se han caído en el camino. También le agradezco profundamente al CONICET, a la Universidad de Buenos Aires y a la de San Andrés por esta enorme oportunidad que me dan de poder dedicarme a la teoría política y del derecho, es decir, por no tener que trabajar, lo cual me permite escribir cosas como estas. Como decía Groucho Marx, antes de empezar tengo algo importante que decir. El obsequio de la remera de la tostadora es un lujo asiático que le debemos a la gigantesca amabilidad de Cowley SRL, propiedad de Javier y Ale Walter, dos amigos de toda la vida, con los que voy a estar en deuda toda la vida, me parece. Como en la película de Woody Allen, en la que para robar un banco se ponen a vender galletitas, quizás a nosotros nos pase lo mismo, aunque con libros y remeras. Yendo al libro, a fines del año pasado, a Liz y Trejo se le ocurrió la idea de que se podía recopilar la trilogía de los ensayos que yo había escrito sobre el 2x1, es decir, sobre los fallos Muiña y Batalla, más un par de trabajos conexos y publicarlo como un libro. Mi optimismo inherente me hizo expresar mis dudas acerca de la viabilidad de un libro que contuviera artículos ya publicados
para no hablar de la intriga acerca de qué editorial iba a aceptar un proyecto semejante. Lisi, que ya era autora de Editores del Sur, se iba a encargar de proponer la idea. Hoy que el libro ya está publicado, me parece, voy a contar la verdad. Durante la primera y me parece única conversación que tuve con los Editores del Sur a principios de este año, antes de poner en marcha el operativo, estuve tentado de preguntarles si estaban seguros de lo que hacían. Debí haberlo hecho, pero no lo hice. En primer lugar, soy un cobarde y temía obviamente que se iban a arrepentir. Y en segundo lugar, no quería faltarles el respeto porque era una manera de decirles que bíblicamente no sabían lo que hacían. Mientras tanto, podía conciliar el sueño porque las dudas que yo tenía se las ventilaba a Lisi y le preguntaba: ¿estás segura de que leyeron todo? Y estaba preocupado por Lisi porque es quien puede, sino es que debe ser sindicada como la autora intelectual de esta asociación ilícita. Hablando de asociaciones ilícitas, a Lisi también se le ocurrió que Daniel escribiera el prólogo. Obviamente era una gran idea que jamás se me podría haber ocurrido y que Daniel aceptó muy generosamente. No solo eso, sino que escribió el mejor prólogo que yo hubiera podido desear y le estoy enormemente agradecido por eso. Y la verdad, ahora voy a agregar que la lectura que hizo Leandro del libro me sorprende que alguien se haya tomado semejante trabajo, inclusive teniendo en cuenta las notas del libro. Me doy cuenta que quizás lo más interesante del libro está en las notas, lamentablemente, y Leandro las rescató. Fue Lisi también quien hace más de 15 años, creo, me habló de este profesor de Derecho Penal que tanto admira, de su seminario, de sus críticas al punitivismo, y me decía que había varios puntos en común entre lo que Daniel y yo hacíamos, y otra vez me parece que los hechos demostraron que Lisi tenía razón. Yendo ahora al ensayo que da nombre al libro, es decir, a La Tostadora, cuando otro penalista, Federico Morgenstern, me dijo: ¿por qué no escribís algo para una revista de derecho penal? Eso insufló aires de penalista en mí, por así decir. Por supuesto, le tuve que recordar que yo no era penalista, aunque, como Daniel tuvo la amabilidad de decir, yo cuando estudiaba Derecho coqueteaba con la idea de serlo, pero como no me dio la cabeza, me dediqué a otra cosa. Era imposible que me publicaran un artículo sobre Derecho Penal en una revista especializada. Y luego me dije, como dicen en las películas norteamericanas, aunque no sé si no fue el mismo Morgenstern el que pronunció estas palabras, eso no te detuvo en el pasado. Después de todo, si fuera por la falta de conocimiento, yo no podría publicar jamás. Por todo lo expuesto, creo que se puede decir que Morgenstern, a quien se le ocurrió esta idea de escribir lo que terminó siendo La Tostadora, fue el instigador de este texto. Raro en mí me puse a escribir antes de tener el título y me preocupaba que ya faltaba poco para terminar, y lo único que se me ocurría era repensando el punitivismo de lesa humanidad, o peor, nos debemos un debate, para no decir revisitando. Y entonces de pronto me vino a la mente la respuesta que da Nick Pulowski, el policía interpretado por Clint Eastwood en la película El Novato, cuando alguien se le acerca y le dice que quería garantizar la vida de David, y él le responde célebremente: si usted quiere una garantía, compre una tostadora. Lo más extraordinario es que esto es una película que si la vi una sola vez en mi vida. En cambio, con las otras hago trampa porque las memorizo, las veo muchas veces. La revista elegida para probar suerte con La Tostadora fue En Letra Derecho Penal, a la cual le estaré siempre enormemente agradecido, y en particular a su editor, Leandro Díaz, a quien puedo nombrar ahora porque no está presente y por lo tanto no puede defenderse. Para mi completo asombro, los dos referatos aprobaron el artículo y solo pedían que realizara un par de cambios mínimos que, si recuerdo bien, están reconocidos en las notas al pie. Tal como suele suceder con la psicología de un criminal, habiendo cometido el primer delito, los subsiguientes fueron perpetrados mucho más fácilmente.
Siguieron 2 artículos, uno sobre el punitivismo neorepublicano de lesa humanidad, también en letra, y un comentario a fallo de batalla en la revista de Derecho Constitucional de El Salvador, que habían sido antecedidos por un paper sobre las 2 caras del delito político, 2 maneras de tratar el delito principista en el Anuario del Derecho Constitucional Latinoamericano, y fueron seguidos por una crítica al interpretativismo en la Revista Jurídica de San Andrés, todos los cuales son parte de este libro, aunque en versiones diferentes, y agradezco nuevamente a estas publicaciones por haberme autorizado a usar estas primeras versiones. La pregunta que me hago, y no debo ser el único que se la formula, es ¿cómo explicar la publicación de un artículo mío en una revista especializada en derecho penal? Un par de explicaciones son obvias: la decadencia de las revistas especializadas y o la suerte de principiante. Una tercera explicación que detectó Leandro es la que me digo a mí mismo. Diría hoy, es Carl Schmitt estúpido. Irónicamente fue Carl Schmitt quien me mantuvo en forma, por así decir, al menos en lo que atañe a la estructura del derecho penal liberal, por no decir del Estado de Derecho, y las críticas que suele recibir. Por ejemplo, cualquiera que lea los trabajos de Schmitt durante su época polémica, 1933 hasta 1938, por lo menos, podrá apreciar el carácter profético para nuestros días de la discusión que tuvo lugar durante el nazismo entre el principio nullum crimen sine lege previa, es decir, el principio liberal de legalidad, cuya filosofía del derecho es el positivismo, y el principio nullum crimen sine pena, es decir, la aspiración nacional socialista de que ningún culpable quede impune, todo en aras de la justicia, y cuya filosofía del derecho es el antipositivismo, hoy representado por el interpretativismo. Cabe recordar que, como explicaba Norberto Bobbio, lo cito, en Italia, durante los años del fascismo, la resistencia contra la arbitrariedad fue conducida por los juristas en nombre de los postulados éticos del positivismo jurídico, con la defensa a todo trance de la justicia legal en contra de la justicia sustancial. Fin de la cita. Lo más extraordinario es que hoy en día son los positivistas los que todavía tienen que dar explicaciones sobre la inexistente relación entre el positivismo y el nazismo, mientras que los antipositivistas van por la vida sin dar explicaciones y encima acusan al positivismo de haber hecho lo que hizo el antipositivismo. Incluso antes del nazismo, en 1932 para ser más precisos, el título del ensayo Derecho Penal Liberal o Derecho Penal Autoritario, escrito por 2 discípulos de Schmitt, Georg Damm y Friedrich Schaffstein, que terminaron convirtiéndose en las 2 piedras sobre las que se edificó la escuela de Kiel, la iglesia del derecho penal nacional socialista. Este título, Derecho Penal Liberal o Autoritario, al menos planteaba los términos de la discusión del modo más claro posible. El título propone nítidamente un debate entre el liberalismo y el autoritarismo, es decir, entre el positivismo y el antipositivismo jurídicos. Hoy en día mucha gente, incluyendo, diría, la casi totalidad de los poderes constituidos en Argentina, opta por el autoritarismo, pero sin reconocerse en la imagen autoritaria que le devuelve el espejo. Voy a dar un ejemplo. En la revista La Ley apareció una nota que contenía la siguiente descripción en contra del fallo Muiña. Cito: pocas veces en la historia del tribunal, la Corte Suprema obviamente, una sentencia despertó tantas manifestaciones inmediatas de rechazo. Legislaturas provinciales, el episcopado, colegios de abogados, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, partidos políticos, doctrinarios, etc., hasta clubes deportivos se expresaron públicamente en su contra. Fin de la cita. No, para que no digan que estoy... Hasta clubes deportivos se expresaron en contra. Efectivamente,
Fin de la cita. Se trató de un caso en el cual los jueces se toparon con una ley que chocaba con el sentimiento del pueblo y por lo tanto los jueces debieron decidir contra la ley anticuada, puesto que una decisión que provoque indignación en el pueblo, no cualquiera, ¿no? Una que sea una bofetada en la cara al sentimiento del pueblo, no puede ser justa. Esta descripción que acabo de hacer, sin embargo, que parece a medida para la reacción ante el fallo Muiña, corresponde a lo que Karl August Eckhart, otro de los teóricos penales de la Escuela de Kiel, esperaba de los jueces penales del Tercer Reich, tal como figura en la página 102 del libro Doctrina Penal Nazi, la dogmática penal alemana entre 1933 y 1945, escrito por Eugenio Zaffaroni, publicado en 2017, proféticamente tan solo un par de meses antes del fallo Muiña. A lo que ya está dicho en el libro sobre el fallo Batalla, solo voy a agregar que, a diferencia de lo que ocurrió en el Congreso de la Nación Argentina en 2017, el cual sancionó una ley penal retroactiva en tiempo récord, casi de forma unánime, y el único que votó en contra lo hizo por las razones equivocadas, la sanción en 1933 de la así llamada Lex van der Lubbe, que en realidad era un decreto de ley, por el cual o la cual se había condenado a muerte retroactivamente a quien se le atribuía el incendio del Reichstag, en una reunión de gabinete, esta Lex van der Lubbe, del gobierno de Hitler, la ley van der Lubbe provocó una resistencia considerable de parte del ministro de Justicia, Franz Büchner, del secretario de Estado de Justicia, Schlegelberger, y de Johannes Popitz, que de hecho era un amigo justo de Carl Schmitt, que era ministro de Finanzas de Prusia y abogado profesor de la Universidad de Berlín. En esa reunión de gabinete, Popitz expresó, cito, su preocupación de que el Tribunal del Reich, la Corte Suprema, digamos, no iba a reconocer la validez jurídica de un decreto que estipulaba la pena de muerte con vigencia retroactiva. Fin de la opinión de Popitz. En otras palabras, en una reunión de gabinete del gobierno de Hitler hubo más resistencia a la violación del principio de legalidad que en el Congreso de la Nación Argentina y la Corte Suprema, por no decir los tres poderes constituidos argentinos en democracia. Volviendo a Schmitt, en su monografía sobre Hobbes de 1938, escrita después de caer en desgracia con el nazismo, no solo explica muy claramente por qué Hobbes es el fundador del positivismo jurídico y por lo tanto del Estado de Derecho liberal, a tal punto que Schmitt, con razón, le atribuye a Hobbes la creación del principio de legalidad contra lo que los propios liberales creían, sino que además en la conclusión del libro Schmitt formula una apología del autor del Leviatán y termina identificándose con él en 1938. Cito: Hobbes es el verdadero maestro de una gran experiencia política, solitario como todo precursor, ignorado como toda persona cuyo pensamiento político no se realiza en su propio pueblo, no recompensado como aquel que abre una puerta por la que continúan su marcha los otros, y por supuesto en la comunidad inmortal de los grandes sabios de los tiempos. A través de los siglos lo convocamos: ya no enseñas en vano, non jam frustra doces, Thomas Hobbes. Fin de la cita. Cabe recordar que Hobbes en el 38 no solo era un inglés, es decir, un extranjero que estaba a punto de convertirse en un enemigo de Alemania, sino que era el padre del positivismo jurídico, del Estado de Derecho liberal, un defensor del Estado frente a las facciones, corporaciones y los poderes indirectos que, como el partido nazi, se apropiaban del Estado para cometer las peores atrocidades. No fue casualidad entonces que fuera Schmitt el que me explicó y enseñó mejor que nadie, mejor incluso que los propios liberales, en qué consiste el Estado de Derecho liberal y por qué es tan importante defenderlo de sus enemigos. Cuando yo estudiaba Derecho en esta facultad,
en los inicios de la última restauración democrática, el principio de legalidad era sagrado y por eso a nadie se le ocurría, por ejemplo, hablar del Nuremberg argentino para referirse al juicio a las juntas militares, ya que eso obviamente implicaba la existencia de un de un ejército de ocupación, o varios, justicia de los vencedores, tribunales de excepción, para no hablar de una guerra mundial. A raíz de una nota acerca de la película sobre el juicio a las juntas que está por estrenarse este año, el otro día Martín Farrell, uno de los arquitectos del juicio a las juntas, con Jaime Manamburgotti y Carlos Nino, me hizo saber su indignación ante semejante comparación. Los juicios de Nuremberg no fueron instancias del Estado de Derecho, sino la condición de posibilidad de futuros juicios conforme al Estado de Derecho. Obviamente no tiene sentido decir que hoy existe lo que recién va a ocurrir mañana si tenemos suerte. Hablando de legalidad y de legitimidad, dado que al menos una primera versión de los capítulos ya había sido publicada, a los editores se le ocurrió la excelente idea de agregar un ensayo preparado especialmente para la ocasión, para lo cual se me ocurrió escribir algo sobre el juicio a Luis XVI. Es un proceso fascinante, ya que, como explica Jacques Vergès, más conocido como el abogado del diablo, durante el juicio a Luis XVI, que inaugura la modernidad jurídica, mientras que el acusado pedía que se aplicara la ley, la acusación la negaba abiertamente. La estrategia de ruptura en la que se especializaba Vergès como abogado defensor fue utilizada por la acusación. El juicio al rey tuvo varios momentos dignos de un sketch de Monty Python. Por ejemplo, el convencional girondino Maille, en un mismo discurso decía que, cito, todos los franceses comparten vuestro odio por la tiranía, se refería a los convencionales, todos aborrecen igualmente a la monarquía, que no difiere del despotismo sino por el nombre, fin de la cita, a la vez que decía en el mismo párrafo, cito otra vez, a menos que Luis XVI demande jueces susceptibles de ser corrompidos por el oro de las cortes extranjeras, ¿podría desear un tribunal que fuera considerado menos sospechoso o más impasible? Fin de la cita. Los mismos jueces que decían odiar al monarca le decían que se quedara tranquilo porque iba a tener un juicio imparcial. A pesar entonces de que la revolución se enorgullecía de la flamante Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del Código Penal de 1791, del principio de legalidad, de los juicios por jurado, de la separación de los poderes, de la independencia judicial, del juez natural, etc., en el juicio a Luis XVI, que determinó el camino que tomaría el proceso revolucionario, decidió apartarse del derecho creado por ella misma. Es decir, dado que la aplicación de las formas jurídicas impedía el resultado que se habían propuesto los jueces, que a la vez eran constituyentes, legisladores y acusadores, entonces decidieron apartarse de ellas. Para decirlo en términos ligeramente más actuales o contemporáneos, fue en aras de la legitimidad y en ocasión de un crimen universal perpetrado por un enemigo que los jueces se apartaron de la legalidad democrática del Estado de Derecho. Robespierre tenía mucha razón, dice, proponer un proceso para Luis XVI es una idea contrarrevolucionaria, pues significa poner en cuestión a la revolución. Si Luis puede todavía ser objeto de un proceso, es que puede ser absuelto, puede ser inocente. ¿Qué digo? Se supone que lo es hasta que sea juzgado. Pero si Luis es absuelto, si se puede suponer que es inocente, ¿en qué se convierte la revolución? Y agrega, creo que irónicamente sobre el juicio, podremos algún día otorgar coronas cívicas a los defensores de Luis, pues si defienden su causa, pueden esperar hacerla triunfar. De otro modo, no ofreceríais al universo sino una comedia ridícula. Fin de la cita. Fue en nombre de la interpretación jurídica que durante el juicio se debatieron exhaustivamente en público los derechos humanos del acusado y como resultado de ese debate casi todos sus derechos fueron violados sistemáticamente.
como explica Raymond de Sées, quien tuvo a su cargo el alegato en defensa del rey. Lo cito: ciudadanos, les voy a hablar con la franqueza de un hombre libre. Busco entre ustedes a los jueces y veo acusadores. Ustedes quieren pronunciarse sobre la suerte de Luis y son ustedes mismos los que acusan. Quieren pronunciarse sobre la suerte de Luis y ya han emitido vuestro voto. Quieren pronunciarse sobre la suerte de Luis y vuestras opiniones recorren Europa. Luis será entonces el único francés para el cual no existirá ley ni forma alguna. No tendrá los derechos de los ciudadanos ni las prerrogativas del rey. No gozará ni de su antigua condición ni de la nueva. ¡Qué extraño e inconcebible destino! Fin de la cita. A veces no queda otra que hacer una revolución, pero entonces no tiene sentido hablar de juicio en esos casos, ya que, como muy bien dice Robespierre, los procesos legales son contrarrevolucionarios y en todo caso un proceso legal revolucionario es una comedia ridícula. Muchas gracias.